Ahora con el doctor Federico Swain, es abogado de la coalición cívica ARI. Federico, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, José Luis? Bueno, en principio desde ya muchas gracias. Nosotros habíamos seguido periodísticamente el tema de la compra irregular de aviones que se había dado durante el gobierno de Alberto Fernández. Parecía un tema que había quedado en el olvido, pero veo que el tema está yendo hacia adelante en el marco investigativo. Cuéntenos cuál es el escenario. Bueno, te cuento un poco cómo arranca todo esto, porque, como bien decís, hay desde el gobierno de Alberto, durante el gobierno de Alberto, Ujú. mejor dicho, ya se empezó a cuestionar este festival de importaciones de las aeronaves. Si bien seguramente se acuerdan o se acuerda usted que durante el momento de transición entre la gestión de Guzmán y de Massa, fue un tema de liberación política dentro del propio gobierno, y pero sin embargo, a pesar de eso, nada sucedió. Digamos, se inició una causa, en teoría se hizo una investigación por parte de la aduana, se comprometió, digamos, la aduana a realizar un análisis exhaustivo, y todo eso quedó en la nada, en un expediente dormido en el despacho del juez Lijo. Ujú. Hasta la semana pasada, que hemos realizado una investigación junto al diario La Nación, en el cual la verdad es que estamos desde diciembre del año pasado requiriendo información, desde el cambio de gobierno, requiriendo distintas fuentes de información para intentar de reconstruir cómo fue el proceso de importación de aeronaves durante todo el gobierno de Alberto, que cabe recordar un periodo con restricciones, un periodo donde personas se iban y por ahí tenían que realizar alguna intervención quirúrgica o lo que sea, y se tenían que ir del país porque no ingresaban, eh, digamos, clavos como para poder realizar una determinada operación Ujú. menor o operaciones de los ojos. Angioplastías han sido demoradas, y ni hablar de la suspensión de trabajadores en toda la industria automovilística por restricciones, digamos, a las importaciones de autopartes y todo lo que todos sabemos, digamos. En Ujú. ese contexto, en ese momento en que la Argentina estaba paralizada como consecuencia de la restricción a las importaciones para proteger los dólares del Banco Central y mantener, digamos, vigente el cepo, en ese contexto era que se mantuvo e incluso se incrementó la cantidad de importaciones de aeronaves. Mm. En particular, aeronaves que no son utilizadas para reforzar la flota de aerolíneas argentinas o de las Claro. grandes aerolíneas, sino aeronaves ejecutivas, aeronaves, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera?, de los jets privados de las empresas más ricas del país. Ujú. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos denunciando no solamente la convivencia o la mala administración de determinados funcionarios, sino también una red de corporativismo Ujú. en el cual, prescindentemente de lo que sucede en el país, si el país le va bien, si el país está mal, si el país está creciendo, el país está achicándose o el país está teniendo restricciones, hay personas que tienen un BIP que les permite eh, mantener, mantenerse ajenos a la realidad del país y mantener importaciones por aviones de 18 millones de dólares en un contexto en el que no habían dólares supuestamente ni para traer insumos médicos. Es que no lo sabía. Había permanentemente reclamos de los sectores de la profesión médica por cuestiones esenciales, centrales. Hubo tratamientos oncológicos paralizados por tiempo, hubo problemas para la importación de stent, digamos, la situación, Exactamente. sin hablar de la cuestión de la caja paralela que habían montado, de la cual sería bueno en algún momento saber qué significación tuvo en realidad, ¿no? Porque con el tema de la CIRA eh, ha sido el vivo comentario el nivel de corrupción que había en ese esquema, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con la corrupción del CIMI-CIRA, viste que durante Sí. la época, digamos, de Guzmán, Culfas, el sistema de pedidos de importaciones se llamaba CIMI. Apenas asumen Tombolini y Massa, le cambian el nombre y lo transforman en CIRA.
intentando en teoría, para hacerlo más transparente y demás, y como bien decís, es un caso que está plagado de sospechas de corrupción, sospechas bastante serias, está siendo investigado en la justicia, eh, excede el objeto de nuestra denuncia. ¿Por qué? Porque a decir verdad, hay una tensión muy fuerte en la justicia federal en concentrar estas investigaciones en el juez Ariel Lijo. Lamentablemente las denuncias de corrupción, ya sea cohecho, como es el caso, digamos, del que estás planteando, o simplemente, digamos, un incumplimiento de los deberes del funcionario público, eso recae en el fuero federal penal, en el que el hijo está sentado arriba del expediente. Entonces nosotros optamos por analizar específicamente el contrabando, o el posible contrabando, para ser más correcto, el posible contrabando por parte de las empresas que se aprovecharon de esta situación, y con la esperanza que, profundizando esa investigación, que recae en otro fuero, que es el penal económico, que analiza las cuestiones aduaneras exclusivamente, analizando en profundidad esa situación, esos hechos, se pueda llegar a la verdad también en otros expedientes. De hecho, el juez que actualmente está a cargo del expediente se ha encargado de pedir informes a todos los juzgados que tienen causas similares, como la que estás mencionando, u otras por casos más específicos, u otro tipo de importaciones, porque obviamente la cuestión de la CIRA atravesó no solamente el universo de los aeronaves y helicópteros, sino cualquier tipo de importación, maquinaria, etcétera. Fue una gran red, de proximidad con el gobierno de turno, para poder intentar de lograr alguna habilitación para ver si podías mantener tu actividad económica. Sí. Bueno, y en este caso, todo un misterio, porque todas las causas terminan en manos del hijo, ¿no? Alguien debería revisar, porque se supone que todo eso va a sorteo, ¿no? Sí, va a sorteo. Creo que le convendría intentar de jugar a la quiniela, ¿no? Si tiene tanta suerte. Sí, sí, realmente. La verdad que realmente. Es increíble. Bueno, ¿y qué se espera ahora que ocurra? Digamos, amén de que el juzgado debería promover. ¿Quién es el fiscal? El fiscal en este momento, yo te digo, quién fue designado, porque en el día de ayer nos comunicaron la designación, es la fiscal Ruiz Morales, Ajá, que es de la Fiscalía número 5. bien. No, la verdad no la conozco, no he tenido muchos casos en el penal económico, para serte sincero. Sí tengo una buena referencia respecto del juez, porque fue una persona que en épocas anteriores ha tenido causas de alto perfil y ha obrado bastante bien respecto de algunas intervenciones ilegales por parte de la FIP, y ha demostrado, digamos, enfrentarse a poderes concentrados como la FIP. Digamos, no es fácil enfrentarse a la FIP, mucho menos cuando te dedicas a ser juez del penal económico, donde muchas veces necesitas de la FIP misma como para poder investigar lo que estás investigando. Así que la verdad que en ese sentido creo que está en buenas manos el expediente, por lo menos de una persona con experiencia y además con agallas, porque no es chiste estar denunciando al perfil de empresas que estamos denunciando, Claro. ni al perfil de funcionarios que están siendo denunciados por este delito. Aviones, Entonces, la verdad que aviones ejecutivos de alto nivel, ¿en qué número y por qué monto de dólares con dólar oficial se compraron durante el gobierno de Fernández? depende en la aeronave, y de hecho esto es uno de los elementos. O sea, tu pregunta es una de las preguntas más importantes que nosotros nos hacemos en el expediente, porque si bien nosotros tenemos la información, solamente tenemos el 10% de la información. Ajá. De las aeronaves. Nosotros tenemos conocimiento de que se hicieron importaciones por 4.000 millones de dólares, pero las aeronaves ejecutivas que hemos podido rescatar después de insistencia con el nuevo gobierno para conseguir la información del gobierno anterior, es decir, no por falencias actuales de la administración,
solamente hemos logrado recabar el 10% de la información. Y sobre ese 10% de la información tenés valores muy disímiles de aeronaves. Una aeronave ejecutiva va entre los 3 millones de dólares y los 18 millones de dólares. La más cara, de hecho, la importó en el peor momento YPF. YPF la importó cuando la brecha estaba por encima del 105%, sí. Es decir, que la comprabas a 2 por 1, te salía la mitad de pesos comprar los dólares, logró adquirir 18 millones de dólares de la reserva de los argentinos para comprar una aeronave que se la prestaba a Cristina Kirchner para poder viajar por la Argentina. Esa fue la finalidad por la que compró YPF esa aeronave. Y digamos, en honor, bien el gobierno de Javier Milei decidió venderla. La verdad que no sé si la logró vender a los 18 millones que la compró YPF, pero bueno, por lo menos la vendió. La verdad que era un despropósito que YPF tuviese un avión de ese nivel. Claro, claro. ¿Cuánto estaba la brecha, dijiste? ¿105? Se va al 105 puntos. El 105%. Es decir, el doble. Ayer quedó en 25 puntos. En 5 meses. Por eso te digo, durante el periodo nunca tuviste una brecha inferior al 60%. Durante el gobierno de Alberto, el gobierno de Alberto fue un gobierno de brecha, fue una decisión deliberada, por eso había tantas restricciones a las importaciones, porque la brecha era excesivamente alta. Ellos pretendían controlar la inflación de esa manera, o intentaron, obviamente se les fue de las manos, o no lo supieron hacer, o no era el medio adecuado, no importa, es una pregunta para un economista, pero sí te puedo decir que ese fue el método que utilizaron y mantuvieron una brecha altísima por encima del 60%, que llegó al 105% y en muchos periodos por encima del 90%. Qué va. Por eso te digo, era un 2 por 1. Sí, sí, sí. Conseguían aviones a 2 por 1. Sí, sí. Sono tutto ladri. Bueno, te agradezco muchísimo. Buena jornada, gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, Federico Eswein, abogado.